ver, aquí ya tenemos todo. Nos hemos quitado esa parte del cableado, pero algo que muy importante que les quiero comentar es esto, lo siguiente. Muchas personas piensan que la electricidad es solamente pegar cables, conseguir cortocircuitos y cosas así, ¿me entienden? Y sí, tienen razón en cierta parte, pero la electricidad también necesita imaginación. Que es que lo que yo no veo en muchas personas que saben, pero no tienen imaginación. ¿Por qué? De repente yo me tardo un poquito haciendo algo, o de repente me tardo un rato sin hacer nada, solamente mirando el carro. ¿Por qué? Porque yo con mi imaginación tengo que crear un mapa de cómo voy a poner los cables para que quede estéticamente bien, para que quede, que no moleste, los errores, eso. Mira, meto los cables por aquí, saco de un ramal para acá, otro para allá. O sea, uno necesita imaginación, y es lo que muchas personas, yo he visto trabajos que he visto y no tienen imaginación. Tienen que imaginarse todo, tienen que imaginarse qué puede pasar si tú pones un fusible aquí, si no lo pones, si viene un cable de los bombillos de atrás y no le pones un fusible, qué tanto cable puedes quemar, qué tantas cosas pueden pasar, ¿me entiendes? Entonces son cosas que no son así de sencillas en la electricidad. Pero un consejo es que, bueno, las personas que están empezando esto, que quieren aprender, yo no me creo el que sé más. Yo he aprendido empíricamente como muchos de ustedes, pero he aplicado la imaginación, los consejos, ver, investigar. A mí me encanta mucho investigar las cosas porque, o sea, la mejor herramienta para saber una falla es imaginarse o aprender cómo trabaja un circuito, cómo trabaja un sistema. Te ahorras trabajo, te ahorras tiempo y ganas más plata. ¿Por qué? Porque si yo me imagino, si el carro no prende, no me bota chispa la bujía, yo lo primero que voy a buscar es, yo he visto muchas personas que el carro, la moto, lo que sea, no les da chispa a la bujía y le cambian las bujías. ¿Por qué van a cambiar las bujías? ¿Por qué van a cambiar las bujías si lo que no está llegando es la corriente a la bujía? O sea, la bujía va más adelante del cable del circuito. O sea, antes de llegar a la bujía ya está la falla. Entonces, ¿para qué voy a comprar bujía? No, ¿verdad? No debería. Entonces, si yo, por lo menos en este carro les explico. Esto es un sistema muy fácil. Este sistema es así. Dos cables entran aquí a esta galleta. Esta galleta es una galleta de un encendido de Chevrolet genérico, de esos carros viejos. Esta galleta, estos dos cables son la bobina pulsora. La bobina pulsora entra al distribuidor, que es este, ¿no? Aquí tienes una masa o una tierra, un negativo de que va a ser el chasis. Aquí nos entra un positivo, y nos entra, o sea, aquí entra un positivo que lo pegamos igual a la bobina, ¿cierto? Pegamos el positivo a la bobina. Y este cable negro entra solo a la bobina, que es el que hace. La bobina tiene 12 voltios aquí con este cable, que es el mismo que está aquí. Y este cable es el que se encarga de cuando estas cosas mandan el pulso. Al mandar el pulso, esto manda un impulso eléctrico hacia acá alterno para que la bobina mande una descarga al distribuidor o al cable. Saldría la chispa por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas personas se arrancan a comprar cosas. Entonces, si yo tengo un problema que no me da chispa, lo primero que yo tengo que buscar es que me lleguen 12 voltios acá. Si no me llegan 12 voltios acá, agarro fácilmente del positivo de la batería y pego los 12 voltios acá, ¿cierto? Al pegarlos aquí, le doy start. Si a mí no me da chispa, igual no me sigue dando chispa, yo voy a agarrar estos dos cablecitos y voy a medirlo con el multímetro en la escala de ohmio a ver qué unidad me manda. Si aquí supongamos que yo pongo el multímetro aquí y no me marca nada, no me da ninguna señal, como que si no estuviera, entonces quiere decir que la bobina de pulso está abierta o el cable está roto. Supongamos que aquí me marque cierto ohmiaje y cuando yo le dé start que gire, el ohmiaje me varíe, entonces quiere decir que la bobina de pulso está trabajando. Esa es una manera, ¿no?
Entonces, si la bobina de pulso me está trabajando, ya descarté que la bobina de pulso está trabajando. Así prendiera fallando, pero me tendría que mandar chispa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Este cable aquí es la bobina, ¿no? Si yo despego este cable y agarro y pego este cable a la masa, le hago chispa, la bobina me debería botar chispita. Me debería botar chispita. Entonces, si me bota chispita, quiere decir que la bobina está mandando corriente. O sea, no es el problema de que no tenga chispa. Entonces aquí saco este cable negro y lo pongo con el multímetro en corriente alterna y lo pongo a masa y le doy start. Si aquí me bota chispa, entonces hay un problema en un cable o algo. Si entonces la mayoría de las veces, si de aquí no sale nada o yo pego el cable un negativo aquí al chasis y bota chispa, quiere decir que esto está malo. Si yo pego un negativo aquí al chasis de la bobina y no me bota chispa, la bobina está mala. Si esto yo lo mido con el multímetro y no me marca nada, me marca como que si no estuviera pegando las puntas del multímetro en ningún lado, quiere decir que la pulsera está mala. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes. En carros, en motos, aprendan a cómo trabaja un sistema. Al saber cómo trabaja un sistema eléctrico de algo, al menos que sea de inyección, que también es así, los de inyecciones con un manual, con experiencia, saben cómo trabaja, qué cable hace funcionar la bomba, qué cable hace funcionar el inyector. Entonces, yo de inyección no sé, de verdad. Pero en lo que yo sé que es esto, carros, motos así, uno tiene que buscarle la lógica. 2 más 2 son 4. Y ahí sacan su cuenta. Entonces yo veo muchas personas que lo que hacen es, sí, le pegan suerte de principiante, como todos tuvimos suerte de principiante cuando empezamos. Le pegan, pero no saben lo que están haciendo. Entonces la idea es que aprendan y sepan lo que están haciendo para que hagan un trabajo bien. Entonces eso es todo. Y ese es mi consejo como persona que consigue fallas eléctricas, que es mecánico y todas esas cosas. Así que bueno, ese es mi consejo. Y ustedes verán si les gusta o si no les gusta, pero esa es la forma en que yo trabajo. Y es un consejo que le doy a todas esas personas que están empezando, que están aprendiendo. Así que bueno, nos vemos en la próxima.